Enunciar el problema. ¿En qué consiste enunciar un problema? Consiste en presentar el tema, las características del mismo, también contar lo que está pasando con el tema. O sea, aquí en esta parte tenemos que hablar, por ejemplo, de autores o de temas parecidos que se estaban realizando, ya sea en contexto mundial o podría ser también en contexto local. Aquí cuando hablamos también de la descripción general de situación del objeto de estudio es cuando decimos cómo se está planteando el tema, qué encontraríamos en cuanto al problema en sí de este tema, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el enunciado es muy importante porque al realizar este enunciado siempre finalizamos con el planteamiento de la pregunta de investigación, ¿verdad? O el problema de investigación. Entonces es muy importante cuando escribimos o enunciamos el tema, ¿verdad? Tener en cuenta que es una parte importante para que la persona o las personas que lean nuestro trabajo de tesis puedan entender por qué estamos investigando el tema y qué implicancia tiene el estudiar este tema. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta para escribir un enunciado? El primer punto es dar una breve definición del tema. El segundo es cuál fue el último estudio realizado sobre el tema y quiénes lo escribieron. O sea, aquí tenemos que ver qué estudio se realizó, qué investigación se realizó parecida o igual a la nuestra y quiénes fueron los que escribieron esa investigación. Terminar con lo que sería la pregunta de investigación, ¿verdad? Luego de hacer el enunciado, se termina o se concluye con la pregunta o el problema de investigación. También hay que atender muy bien aquí cuando escribimos, no escribir demasiado ideas que confundan o por ejemplo definiciones del tema, muchos autores, o sea, no hacer una mini monografía dentro de lo que sería nuestro enunciado del problema, ¿verdad? Y eso es un punto muy negativo en varios enunciados que me tocó corregir y leer, ¿verdad? Que demasiado se extienden, ¿verdad? O demasiado contenido colocan en él que al final termina siendo una citación de otros trabajos, pero no vemos la idea de la persona que está escribiendo la tesis. Eso es muy importante, que se vea que se escribió, que se elaboró ese enunciado y no solamente un copia-pega de ideas de otros autores.